En este vídeo hablaremos de los personajes de la Revolución Rusa, empezando por Nicolás II, último zar de Rusia, con quien se extinguió la dinastía Romanov. Nació en San Petersburgo en 1868. Accedió al trono en 1894, sucediendo a su padre, Alejandro III. En general siguió la política autocrática de su antecesor. Por incapacidad o por debilidad, cayó bajo la influencia de la zarina Alexandra y de su consejero Rasputín. Bajo su reinado, Rusia conoció un proceso de industrialización acelerada y se esforzó por extender su influencia en Asia. Los Balcanes, como cabeza de un movimiento paneslavista, dieron lugar a múltiples conflictos y tensiones internacionales, en virtud del alineamiento ruso con Serbia frente a los intereses de Austria-Hungría. Pero, las guerras balcánicas de 1912-13 acabaron definitivamente con el control ruso sobre la península balcánica. Mal aconsejado y aislado de la opinión nacional, Nicolás II dejó con su inmovilismo que se enconaran los grandes problemas que aquejaban al régimen zarista: la pobreza del campesinado y su hambre de tierras, las tensiones sociales y la agitación revolucionaria, las aspiraciones de libertad y democracia de los intelectuales reformistas. En 1905 llevó al país a una guerra contra el Japón en la que resultó derrotado. El descontento popular estalló en una revolución en aquel mismo año, frente a una respuesta de represión militar. Ambos acontecimientos constituyeron los prolegómenos de la crisis final en la que perecería la monarquía. En 1914 Rusia volvió a comprometerse en una guerra exterior para la que no estaba preparada ni en sentido militar, ni económico, ni político. Si bien Nicolás no puede considerarse responsable de las grandes decisiones, pues era un juguete en manos de los poderes cortesanos. Las derrotas frente al ejército alemán acabaron por desmoralizar al país y desarticular las estructuras del Estado, facilitando la Revolución de febrero de 1917, que derrocó al zar e instauró en Rusia una república. Nicolás II abdicó y se dejó detener sin ofrecer resistencia frente al gobierno provisional del Vozhd Kerensky. Fue confinado junto con el resto de la familia real en la localidad de Yekaterinburgo, en los Urales. Tras el triunfo de la Segunda Revolución Rusa de 1917, que llevó al poder a los bolcheviques de Lenin, y dio paso a una dictadura comunista, el zar fue ejecutado junto con toda su familia, por decisión. Grigori Yefimovich Rasputin. Grigori Yefimovich o Yefimovich Novik Rasputin, nació en Pokrovskoye en Rusia de 1872. Monje, aventurero y cortesano ruso. De origen campesino y sin ninguna formación, Rasputin adquirió pronto gran popularidad por su vida licenciosa y su fama de taumaturgo. A los 19 años se casó con Praskovia Fyodorovna, de la que tuvo 4 hijos, aunque tras un corto periodo de tiempo, abandonó a su familia para viajar por Grecia y Jerusalén. Durante esta peregrinación Rasputin vivió de las donaciones de los campesinos. Se le consideraba un místico y se le atribuía el poder de curar enfermedades y predecir el futuro. A su llegada a San Petersburgo, en 1903, Rasputin fue recibido como un hombre santo y en 1908 fue presentado a la esposa del zar, Alejandra Fyodorovna. La zarina pensó que podría curar a su hijo Alexis Nikolaevich, el heredero del trono ruso, que padecía hemofilia. Se especula con la posibilidad de que consiguiera aliviar su dolencia mediante hipnosis. La mejoría del heredero le granjeó la confianza de la zarina y también la de Nicolás II, fuertemente influido por la zarina. Investido de un inmenso poder, Rasputin designó a muchos altos funcionarios del gobierno. A principios de la Primera Guerra Mundial, Rusia atravesaba un momento crítico. El zar Nicolás II asumió el mando del ejército y Rasputin se hizo con el control absoluto del gobierno. Su profunda influencia en la corte imperial escandalizaba a la opinión pública. Además, su comportamiento le daba mala reputación y sus orgías eran bien conocidas por el pueblo, que lo designaba con el sobrenombre de El Monje Loco. En 1916 Rasputin impuso a su candidato, Sturmer, como presidente del consejo. Este hecho no fue bien visto por varias personas allegadas al zar, y al fin el terceto formado por el príncipe Yusupov, el gran duque. El gran duque Dmitri y el diputado de derechas Porishkievich consumó su asesinato, decidido en una conspiración palaciega. Lenin Vladimir Ilich Ulyanov Blanc, Nicolás Lenin, nació en Simbirsk, Rusia, el 22 de abril de 1870. Sus padres fueron Ilya Nikolaevich Ulyanov y María Alexandrovna Blanc. Estudió en el Liceo de Simbirsk, donde terminó con medalla de oro en 1887.
El mismo año ingresó a la Universidad de Kazán para estudiar Derecho, carrera que terminó en la Universidad de San Petersburgo en 1892. Desde entonces se vinculó a grupos revolucionarios marxistas, lo que le valió en 1897 un destierro a Siberia. Aquí se casó con Nadezhda Krupskaya y escribió El desarrollo del capitalismo en Rusia. Desde 1905 se exilió en Suiza, donde escribió Materialismo y Empiriocriticismo. También estuvo en Finlandia. En 1917, Lenin regresó a Petrogrado. Rusia estaba siendo derrotada por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, lo que había provocado el derrocamiento del zar Nicolás II y la instalación de un gobierno provisional de tipo burgués. Entonces Lenin proclamó su famosa tesis de abril donde exigía el retiro ruso de los guerra y la instauración del socialismo. El 7 de noviembre de 1917 los revolucionarios tomaron el palacio de invierno y al día siguiente Lenin fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo por el Congreso de los Soviets de Rusia. En 1918, apoyó la firma del Tratado Brest-Litovsk que restableció la paz con Alemania cediéndole territorios. El mismo año recibió 3 balazos en un atentado, pero salvó la vida. En 1919 fundó la Internacional Comunista, Comintern. También ayudó a Trotsky en la formación del Ejército Rojo, que venció al Ejército Blanco de los enemigos de la revolución. Asimismo logró someter a los opositores anarquistas. A partir de 1921, aplicó la nueva política económica, NEP, que restauró la propiedad privada en algunos sectores de la economía, sobre todo en la agricultura. En 1922, su salud empezó a resquebrajarse. Sufrió varios infartos que le obligaron a retirarse de la vida política. León Trotsky, Lev Davidovich Bronstein nació en Yanovka, Ucrania en 1877. Fue revolucionario ruso. Nació en una familia judía de labradores propietarios y estudió Derecho en la Universidad de Odessa. Participó desde joven en la oposición clandestina contra el régimen autocrático de los zares, organizando una Liga Obrera del Sur de Rusia, 897. Fue detenido varias veces y desterrado a Siberia, pero consiguió huir de allí en 1902 y se unió en Londres al que ya aparecía como jefe de la oposición socialdemócrata en el exilio, Lenin. Aunque discrepaba de su concepción autoritaria del partido, colaboró con él e intentó en vano reconciliar a la facción que dirigía, los bolcheviques, con la facción rival de la socialdemocracia rusa, los mencheviques. Regresó a Rusia para participar en la revolución de 1905. Al fracasar la revolución, fue deportado otra vez a Siberia y nuevamente se escapó, 1906. Tras recorrer medio mundo entrando en contacto con los revolucionarios, se trasladó a Rusia en cuanto estalló la revolución de febrero de 1917, que derrocó a Nicolás II. Abandonando su trayectoria anterior de socialista independiente, puso su talento de organizador y de agitador al servicio del partido bolchevique y fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado. Desempeñó un papel central en la conquista del poder por Lenin. Fue el principal responsable de la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques, que instauró el régimen comunista en Rusia, Revolución de octubre de 1917. Aunque Lenin ocupó la cúspide del poder, Trotsky desempeñó un papel crucial en el gobierno soviético hasta la muerte de aquel. Como primer comisario de Asuntos Exteriores de la Rusia bolchevique, 1917-18, negoció con los alemanes la paz de Brest-Litovsk, que retiró al país de la Primera Guerra Mundial para responder a los deseos de paz de las masas y concentrarse en la consolidación de la revolución. Luego fue comisario de guerra, 1918-25, cargo desde el cual organizó el Ejército Rojo en condiciones muy difíciles y derrotó en una larga guerra civil a los llamados ejércitos blancos, contrarrevolucionarios, y a sus aliados occidentales, 1918-20. Su labor fue crucial para la supervivencia del primer Estado comunista del mundo. Lenin le señaló como su sucesor antes de morir en 1924, pero la ambición de Stalin le impidió acceder al poder. Trotsky defendía la idea de la revolución permanente como vía de realización de los ideales marxista-leninistas, mientras que Stalin le opuso la concepción de consolidar el socialismo en un solo país. Las diferencias ideológicas, sin embargo, eran poco más que un pretexto para Stalin, que maniobró hábilmente en busca de aliados y después se deshizo de ellos. Con estas maniobras consiguió apartar a Trotsky
a Trotsky de la dirección en 1925, expulsarle del partido en 1927, deportarle a Kazajistán en 1928 y desterrarle del país en 1929. Trotsky no cejó en su lucha revolucionaria, que canalizó describiendo en defensa de sus ideas, obras como La Revolución Permanente, 1930, o La Historia de la Revolución Rusa, 1932, y encabezando una corriente comunista disidente, agrupada en la Cuarta Internacional desde 1938. Stalin le hizo asesinar por un agente soviético, Ramón Mercader. Stalin, su verdadero nombre fue Iosif Vissarionovich Djugashvili Gelase. Nació en Gori, Georgia, el 6 de diciembre de 1878. Sus padres fueron Vissarion Djugashvili y Yekaterina Gelase. Estudió en la escuela parroquial de Gori. Por ser un alumno sobresaliente, a los 14 años fue becado por el Seminario Ortodoxo de Tiflis, donde estudió hasta 1899. Al parecer fue expulsado por relacionarse con los marxistas. A partir de 1901 pasó a la clandestinidad y se unió a los partidarios de Lenin que organizaban la revolución proletaria. Asumió muchos encargos del partido bolchevique hasta que en 1917 ingresó a su comité central. Participó en la Revolución de Octubre, 1917, y fue nombrado comisario del Pueblo de Asuntos Nacionales, cargo que ocupó hasta 1923. Cuando murió Lenin en 1924, Stalin tomó el control total del Partido Comunista y expulsó a sus principales rivales, entre ellos León Trotsky. Entonces se empeñó en colectivizar e industrializar a la Unión Soviética. Para ello, desde 1928 aplicó los planes quinquenales. Se logró grandes avances, pero a costa del sacrificio y muerte de millones de trabajadores. En agosto de 1939 firmó un pacto de no agresión con la Alemania de Hitler, pero el dictador nazi lo violó al atacar la Unión Soviética en diciembre de 1940. Stalin movilizó todas sus fuerzas y logró derrotar a los alemanes en la Gran Batalla de Stalingrado en febrero de 1943. En mayo de 1945 sus tropas tomaron Berlín. Durante la posguerra mantuvo el control de un sector de Berlín y los países de Europa del Este, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Creó así el llamado bloque comunista que rivalizó con Estados Unidos y su bloque capitalista en los años de la Guerra Fría. A partir de 1950 su salud se resquebrajó rápidamente a causa de una hipertensión aguda. Una apoplejía lo fulminó en Moscú el 5 de marzo de 1953.